Hola Géminis, bienvenidísimo a la Lía Astral, tarot para mejorar tu vida. Vamos a hacer tu horóscopo semanal, a ver tu energía, mensaje angelical, dinero, trabajo, amor y tu limpieza. Te queremos mucho y por eso te invitamos a suscribirte abajo a la derecha y activar la campanita. Y además a que así apoyes nuestro refugio animal viéndonos. Tu energía esta semana viene representada por la carta del caballo de oros. Esto me indica que claramente en tu parte profesional o económica vas a estar avanzando. No hay quien te vaya a detener esta semana, Géminis. Te siento conquistando todos los obstáculos y también todos los objetivos. Te siento logrando todas y cada una de las metas que te vayas a proponer en estos días. Y yo decreto que esta manera va a ser para cada uno de los Géminis que vean nuestros videos completos. ¿Sí? Yo decreto de verdad que esta va a ser una semana de abundancia, de progreso. Veo que hay proyectos que habían estado como un poco en stand-by, como que tú no veías el avance, el progreso, pero en esta semana yo te veo avanzando muchísimo. Dice, veo como si las compuertas de un río se abrieran y son ríos de abundancia que llegan para tu vida. Entonces me encanta. Esta lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario de descripción está el contacto. Bueno, esta semana el arcángel Metatrón te dice renueva energías. Te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida. Incluso en esta época de cambios y alineaciones energéticas, puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Mira que es un mensaje bien bonito, bien importante que te están mandando tus guías espirituales y te están diciendo, sé que te sientes un poco cansado, cansada, pero podemos ayudarte, específicamente Arcángel Metatrón. Entonces busca meditaciones que tengan que ver con él. Escribe ya mismo en los comentarios, hoy renuevo energías, o puedes escribir hecho está, ¿sí? Porque cuando tú comienzas día a día a hacer todos estos decretos, a hacer todas estas afirmaciones, lo que haces es mandarle señales al universo para que configure tu futuro, ¿sí? Este presente que hoy tienes, Géminis, lo construyeron tus palabras y tus pensamientos del pasado. Si tú creaste esta realidad que estás viviendo, entonces crea un futuro mejor. Por eso escribe, hoy renuevo energías, o escribe, hecho está. Bueno. Yo les siento súper exitosos. Entonces escriban, decreten en los comentarios. Asuman estas promesas lindas para ustedes. Números de la suerte para ti esta semana. El número 49, el número 29 y el número 47, ¿ok? Son números bien interesantes que les traerán mensajes bien importantes si los buscan también en los códigos sagrados o los quieren utilizar para algún negocio, algún juego. Recuerda suscribirte abajo a la derecha. ¡Wow! Cuando hay cartas que quieren salir, salen. Mira, esta es una semana en la que alguien se va a arrepentir de no haber aprovechado la oportunidad de trabajar contigo, trabajar para ti o trabajar a tu lado. De haberte contratado, de haber buscado tus servicios. Me dice, esta semana te vas a dar cuenta de eso. Y esta persona probablemente ahora vaya a querer como congeniarse contigo. Sí, como arreglar las cosas. Es bien irónico, ¿no? Porque yo a ti te siento avanzando mucho y entonces ahora sí hay gente que va a querer subirse a tu barco. Sí, hay gente que no quiere empujar el carro, pero quiere subirse cuando ya está prendido.
y cuando ya va de vacaciones. Pues eso siento que te va a estar pasando próximamente. Realmente va a ser muy rápido porque la carta de la reina de espadas es una carta que nos habla acerca de agilidad, ¿no? De velocidad en el tiempo. Entonces mira que veo a alguien que desaprovechó una oportunidad para poder hacer las cosas bien profesionalmente a tu lado. Te busca pero ya no te conviene. La reina de espadas también te dice que trabajes en soledad, que con esa persona nada que ver. Si no aprovechó cuando podía, pues ya ni modo, ¿sabes? Es probable que esta persona se aleje, que tenga un cambio inesperado de actitud contigo, que se genere algún tipo de discusión o quiera generarla, pues tú no vayas a caer como en ese juego de él o ella, porque la verdad nada que ver, ¿ok? Bueno, eso por esa parte. Veamos en el amor qué te dicen los maestros ascendidos. Recuerda solo tomar lo que resuene. Si hay algo que no va contigo, pues déjalo marchar. Y si quieres ver lectura de solteros y conexiones por separado, ve al especial amor. Bueno, para esta parte sentimental, la maestra Gaia, la maestra de la conexión con la Tierra, te dice: sé consciente del planeta, vuelve a la Tierra, mantente en Tierra. Cuando hablamos de mantenernos en Tierra, recuerden que Tierra es un planeta con energía muy femenina, ¿sí? Mucho corazón. Entonces nos estaba diciendo, conecta con esa parte emocional. Quizá estás como razonando mucho una situación. O puede ser que sea tu persona especial quien esté como metiéndole demasiada razón a algo que nos está diciendo, métele un poquito más de corazón. Veo que de pronto hay alguien que ha tenido como unas actitudes un poco frías, un poco hostiles, distantes en esta relación. Y eso ha generado ruptura o separación, ¿sí? Es momento de volver a conectar. Es momento de volver a tener como estas, ¿qué te digo yo? Estas actitudes de amorosas. O sea, mira que esta semana me dice hay que romper el hielo. Hay parejas aquí que se están congelando literal. Como la canción esta de Pingüinos en la cama. Así, o sea, hay gente que está durmiendo al lado de su pareja, pero es una frialdad, son secos para responder. Hay que volverse a conquistar. Veamos qué nos dice el tarot. Mira, la carta del loco me dice hay una persona que va a dar un salto de fe hacia ti. Hay una persona que se va a acercar y va a decir, yo creo que realmente las cosas entre Géminis y yo se pueden dar, que las cosas pueden mejorar. Me voy a arriesgar, dice. Voy a arriesgarme y realmente yo creo que esto puede funcionar entre nosotros dos. Sin embargo, es una persona que al mismo tiempo espera, y lógico, es que es bien lógico, que tú también tomes esta posición de creer, de confiar, de realmente darte la oportunidad. Yo veo que alguien se da la oportunidad de romper ese hielo, de romper la distancia, de volverle a dar la llama del amor, la llama de la pasión a una relación. Entonces, si esa persona pues va a dar su salto de fe, yo creo que lo mínimo que tú puedes hacer también, Géminis, es corresponderle. Veo que de verdad hay relaciones que van a avanzar. Sí, mira, hay alguien que va a tomar la iniciativa de escribirte, vas a estar recibiendo un mensaje. Este as de bastos nos habla acerca de ello. En otras, digamos, cuando uno estudiaba los textos antiguos, dice cartas o telegramas, pero pues ya no mandamos eso, ahora texteamos. Entonces hay alguien que se va a arriesgar a escribirte, se va a arriesgar a buscarte. Hay una persona que se la va a jugar por ti. Así que no le vayas a responder con dos piedras en la mano, ¿sí? No vayas a entrar en una actitud hostil.
de la que probablemente luego te podrías estar arrepintiendo, ¿sí? Dale la oportunidad, o sea, dale la oportunidad. El as de bastos también es un inicio, ¿no? Al ser una carta número 1. Entonces dale la oportunidad. Es el inicio de algo. También me augura el nacimiento de hijos. También es la aventura. Mira que hay alguien que quiere volver a reconectar como en esa parte de aventura, de creer, como no sé, como de la primera etapa en la que uno se siente tan emocionado por vivir cosas nuevas, diferentes. Veo que hay relaciones que han caído en la rutina y esta es la semana en la que esa persona probablemente de una u otra manera te lo exprese o esto salga a la luz para que puedan mejorar. Veamos de qué signos y qué letras podría ser él o ella. Puede ser Cáncer, Leo, Capri, Géminis o un Escorpio. Veamos qué letras podría tener. Y ya mismo te invito a suscribirte ahí abajito a la derecha. Dejarnos un like y un comentario y compartir el video. Mira, esta persona puede tener en sus letras una A, puede tener una S, puede tener una O, puede que haya una V o una R. Estas letras pueden estar al inicio, al final, en el medio del nombre, del apellido, la forma como le dicen, ¿ok? Recuerda complementar tu lectura siempre escuchando tu ascendente. Si no sabes cuál es tu ascendente, te aconsejo escuchar Libra. Bendiciones. Bendigo la vida de la persona que está escuchando este audio hasta el final. Bendigo cada paso que vaya a dar, cada minuto, cada hora, cada segundo. Decreto que será en abundancia, en bendición, en prosperidad, en crecimiento en cada área de su vida. Limpiamos en este momento con un rayo violeta cada célula, cada parte de su energía y decretamos que todo fluye para bien, que todo fluye para mejor, que todos los días la persona que nos está escuchando encuentra mejores posibilidades tanto en la salud, en el dinero, en la familia, en sus relaciones interpersonales. Decretamos en este momento que la abundancia, que la felicidad, que la paz, que el amor, que la armonía le acompañan siempre. Además, decretamos que todos los sueños que esa persona ponga en este momento en manos del universo y tengan buenas intenciones, siempre respeten el libre albedrío, se harán realidad. Decretamos en este momento que hay una protección especial de los arcángeles, de los ángeles, en especial del arcángel San Miguel, sobre quien nos está escuchando y sobre todas las personas que ama y que le aman. Decretamos que el arcángel Metatrón organiza energéticamente cada parte de su ser. Te invitamos a compartir este video, darle like y dejarnos un comentario. Bendiciones.